Yo no capaz son como bien. pescado, ¿Por qué no así comes que, pescado? ajá, ¿Porque pescado no mata pescado? no me gustan. Así es. ¿Porque, porque marisco no mata marisco? Afirmativo. Hola, sean todos, todas y todes bienvenidos a un viernes más de su podcast de confianza, Tintero. El día de hoy, después de haber terminado con nuestro especial de Halloween, Día de Muertos en octubre del terror, regresamos a nuestra programación habitual y para este primer podcast tenemos mangas. Así que, Maru, Héctor, Fátima, ¿cómo están el día de hoy? Muy otaku. Muy otaku. Hoy nos pusimos otakus. Yes. Exacto. Onichan. ¿Cómo pueden ver? Oh no, Ya me te acordaste. Oh my god, Chindeiru. O como se diga. Destino. Ay, no. Qué frikis. Ay. nomás fue otaku que Kekerin. veo, otaku que Añara. paseo. Así, que sea otaku no significa que no puedo patear a otros otakus. Sí, güey. Uy. Al rato hacemos la Inserte. cadena y entre todos nos Sí. pateamos. Es Basura. que los otakus son muy violentos con otros otakus. Es más, voy a poner el Sí. meme ese que te había mandado, Maru. Porque ese meme es la Ah, representación me perfecta de la etiquetaste. relación Sí. entre los otakus, sí. Así que, pues Sí. bueno, como mencionábamos, aquí están nuestros expertos para hablar del tema. Y para ello, Fátima va a empezar diciéndonos qué onda con el manga. A ver, Fátima, explícanos, danos la historia, el contexto, please. La carnita. Bueno, ahí para los que nos estén viendo desde YouTube, le voy a pedir a Maro que les muestre una imagen de unas ranitas bailando. Ahí. Esa. Bueno, ¿qué es esto? Esto proviene más o menos de la época Edo, ahí por los siglos XIII, si no me equivoco. Ahí me van a corregir en los comentarios. Y que eran unas caricaturas que se hacían, eran unas sátiras, una crítica sátira, en donde más bien pues generaban precisamente críticas de la sociedad o mostraban parodias de cómo se comportaban, sobre todo aquí los ricos de la sociedad. Nace a partir de cuatro emakis, se conoce por cuatro emakis, que eran unos papeles de seda de rollo que se utilizaban en los templos budistas, sobre todo en el templo budista de Kioto. Y ahí que eran unos papeles que medían como 25 centímetros cada uno. A partir de tinta generaban este tipo de imágenes, ¿no? Con continuidad. No necesariamente eran una historia per se, pero sí como que te mostraban una imagen de una escena en específico, ¿no? En esta ocasión serían como las ranas bailando, en las otras tres estarían bailando hacia, digamos, el estanque, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, ¿qué ocurre con este tipo de dibujo que había? Cuando durante el periodo Edo precisamente, empezó a desarrollarse con mayor vigor lo que era el ukiyo-e, que son estas pinturas, no sé si las ubican por ejemplo, las, el mar, las olas del mar, estas pinturas así muy El de características, ese Hokusai, tipo, que se le eh, llamaba, ¿ah? el pintor se llama Hokusai, pero ajá, sí. Ándale. Bueno, ese tipo de estilo ayudó mucho a la creación de lo parecido como conocemos el manga actual, ¿no? Porque empiezan a ser como pequeñas historias, nada más que en aquel entonces se iban más hacia lo erótico, la comedia o la comedia crítica, ¿no? Pero sobre todo era lo erótico, ¿no? De ahí vienen todos estos libros antiguos japoneses que todo el mundo dice que son para pervertidos de aquella época, de ahí surgen. Y ya de ahí ya nos venimos con la influencia en el siglo XIX, cuando empiezan a tener más contacto con el occidente. Y entonces aquí es donde empieza ya realmente la influencia de ellos, porque
En el siglo XIX, en Inglaterra sobre todo, existía una revista que se llamaba la revista Punch. Era una revista que se dedicaba también a crear dibujos animados, burlándose, digamos, de los políticos o de las situaciones que ocurrían en el país. Pero, ¿qué ocurría? Que ya tenían un formato de historias pequeñas que concluían en sí mismo, ¿no? Y ese formato de la revista Punch, de hecho, también fue lo que sacaron las revistas o los cómics iniciales de Estados Unidos, en Europa y todo eso, ¿no? Entonces, los japoneses, de hecho, surgieron una revista llamada la revista Punch japonesa, en donde empezaron a hacer también este tipo de historias, ¿no? Y ya después vienen, porque en un principio eran como historias muy para niños, era de hecho, estaba dedicado al público infantil, y se pierde esto cuando comienza pues la Segunda Guerra Mundial. Y es después de la Segunda Guerra Mundial que ya entonces empezaría el estilo que nosotros ya conocemos como el manga, ¿no? Con este autor que se llama Osamu Tezuka, que creo que está en la última diapositiva, pero pues si ya no lo muestras, pues ya no. Y Osamu Tezuka fue el que comenzó a poner ya comercial todo el manga. Hay de hecho uno súper, yo no he leído mucho de él, pero hay uno en específico, un manga, bueno, no he leído nada de él, hay solo un título que ubico de él que es Dorororo. Fue un anime durante los años 90 y le hicieron aquí un remake recientemente. Entonces, ahí, si ustedes han visto Dorororo, ahí nos dan un like ahí en cuestión de, sí, apoyo el anime, Dorororo Viva, porque es una muy buena historia. Porque hace Osamu Tezuka, combina lo que serían las historias japonesas tradicionales con ya más comercial occidental, ¿no? Y ya después de eso empieza pues todo el boom en el manga en todas partes con la aparición de Akira, digamos. Nada más que el caso de Akira es muy curioso porque cuando se estrena la película, en realidad la industria del anime está teniendo como esta crisis enorme, y de hecho Akira no tuvo el éxito que se esperaba, entonces casi quedan en la quiebra, ¿no? Después de Akira. Pero bueno, el caso es que con esto nacen ya el manga como lo conocemos, y empiezan todas estas revistas específicas del manga que se van dividiendo por distintos géneros, ¿no? Dependiendo del género que tú quieras leer, es que vas a comprar el tipo de revista que tú quieras leer, ¿no? No es como que en una sola revista empiezas como distintos tipos de historia, ¿no? Cada revista está especializada en un género en específico. Y si tienen curiosidad sobre cómo es exactamente este proceso, hay un manga / anime que se llama Bakuman, y ahí te explican muy bien, sobre todo el proceso de la Jump, pero te das una idea de más o menos cómo es que funciona esto, de cómo hacen que escoger qué mangas van a seguir publicándose, qué mangas ya no van a publicarse, y toda esta desesperación de los dibujantes, ¿no? Así, ya. Es parecido a un Cátedra proceso editorial, acabada. ¿no? Es muy parecido, sí, lo que pasa es que ellos tienen sistemas de votos, al final les preguntan a los lectores como qué títulos les gusta más, y hacen entonces ranqueo con los mangas que tienen más votos, son los que se siguen publicando, y los que tienen menos votos son los que se van cancelando. No, varía de revista a revista, pero tienen como un periodo de prueba, ¿no? Ahorita tú estuviste en los últimos lugares en peligro de ser cancelado, tienes tanto tiempo para recuperarte, o si de plano tu historia se acaba, ¿no? Algo así son. Que luego es un problema, y por eso hay muchos mangas que acaban como muy apresurados, porque incluso ocurre con los mangas que ya son populares y que son muy largos, como le ocurrió a Bleach, como le ocurrió, digamos, a Naruto, esos mangas super largos que conocemos de la Jump, cuando empezaron a bajar en el ranking, y ya estaba siendo muy largo, la Jump quería ya acabar con todos estos títulos, porque decían, no, ya llevamos un montón de tiempo con ustedes, ya queremos otra cosa. Y les dieron, son gachos en el sentido de que te dicen que tienes tantos meses, pero luego te lo cortan. Dicen, no, ¿sabes qué? No, te dije 2 meses, pero ahora acaba en un mes, ¿no? Y entonces obligas al mangaka a intentar como descifrar cómo voy a cerrar esta historia, teniendo ya todos tus lectores de años, ¿no? Entonces ahí sí le veo lo feo. Por eso también tuvo una lucha legal el autor de Gintama, no sé si han oído hablar de Gintama. Sí. Bueno, es Me un encanta anime ese anime. super, sí, es un anime super popular, y que incluso en la última temporada de Gintama lo promocionaron como ya el final, la última temporada y demás. Pero ¿qué pasó? Resultó que no acabó,
Entonces, al final de esa temporada de anime, hicieron un corte diciendo, corte, corte, ya se acabó el anime, no vamos a acabar hoy, no es nuestra culpa, todo es culpa del mangaka. E hicieron como toda una parodia con una corte y trajeron a mangaka, que era un gorila, y dijeron, traigan al gorila. Y llega el autor y dijo, gorila, ¿no? Usted tiene toda la culpa. Y el autor dijo, no, yo no tengo la culpa, me metí en líos con la editorial, voy a continuar mi manga en esta otra. De ella empieza el chismecito de su pelea legal, en donde estaba en la Jump, se pasó a una que era como hermana de la Jump, de ahí no acabó ahí y se tuvo que terminar el manga en como una aplicación para mangas en internet, ¿no? Entonces sí. Chale. Luego es un problema F. como para terminar las historias, sobre todo. Pero es pero que, supongo bueno, que el ahí trabajo del mangaka es muy explotado. Yo lo Sí, y siento es muy que también explotado. lo que pasa es que los editores o la misma editorial, dependiendo de sus lineamientos, te exigen ciertas cosas. Por ejemplo, en revistas como la Jump, los editores le exigen casi casi al mangaka que ponga como escenas ecchi, ¿no? Te dicen, bueno, me gusta tu historia, pero creo que necesitas un plano para mostrar algo así que capte la le atención del hace falta público femenino, sabor. ¿no? Algo así, son así de Salecita. descarados, ¿no? Sí, entonces Y ahí luego lo hacen mucho y a veces a mí me da coraje, o sea, como lectora, soy primeriza, soy una bebé lectora de mangas primerizas, pero pues se ve igual que se representa en el anime, el fanservice que le quieren poner, en no. especial pasa en los shonens, que por ejemplo a las personajes mujeres las empiezan a poner cada vez con más busto y así exagerado y es como que ya amigos, hay un punto en donde deben decir basta. Esto ya no es Pero de verdad, real. sí, es que de verdad se pasan de lanza a veces. Y ni siquiera es como que realmente las japonesitas fueron a hacer así. Pero bueno, cada Pero quien. no sé exactamente como qué tipo de experiencia tengan Irving y Héctor con el manga o que, cómo pueden ver esta diferenciación entre el manga y el anime que estamos hablando ahorita. Ay, yo he leído poco manga, la verdad es que casi no sé al respecto. Em, la mayor parte del manga que he leído es o yaoi o gore, entonces, ¡Hala! sinceramente, ¡Hala! no sé mucho al respecto, ¡Hala! pero, pero sí tenía la noción porque, bueno, antes leía esta revista que fue muy famosa durante un tiempo y ahora cayó en decadencia, Conexión Manga, ¿no? Y ahí muchos artículos informativos al respecto de la creación, el desarrollo y el origen de este género, ¿no? Y siempre me llamó la atención que a pesar de que el cómic y este tipo de elementos o existieran de alguna forma en Occidente, también en Oriente y específicamente en Japón hubiera toda una corriente de este tipo de dibujos, ¿no? Es muy interesante y que eso desembocó de alguna forma en la animación. Y a mí me llama la atención porque, por ejemplo, justo lo que decías de Osamu Tezuka, yo había leído que él era también muy fan de Disney, ¿no? Entonces sus primeras obras tenían mucho que ver con Disney. Yo pienso en Astro Boy también, ¿no? Yo llegué a ver a Astro Boy en algún momento en la televisión, que era pues todavía ligeramente pues más infantiloide, ¿no? Digámoslo de alguna forma. Eh, y de él me encanta una película que se llama Metrópolis, que es como una rehechura de Ah, película de los años 20, que imagino que el manga también debe valer mucho la pena. Entonces yo creo que ha logrado crear una imprenta muy específica en este tipo de publicaciones, ¿no? No sé mucho al respecto. Yo quisiera más dejarlas hablar a ustedes, ¿no? Porque no sé muy bien qué decir. Pero sí, sí quiero recomendar un mangaka que me gusta mucho y del cual sí he leído varios de sus trabajos, pero son muy breves y que es un manga muy fuerte, digámoslo, pero que creo que vale la pena. Es el creador de Midori, la niña de las camelias, que seguramente algunos lo conocen y algunos no, que es una animación muy gore, ¿cómo decirlo? Muy terrible, y la mayoría de sus mangas tienen como ese contenido como terrible, pero que me gusta mucho porque es como muy de terror y al mismo tiempo tiene como contenidos muy de blasfematorios y cosas así, que se llama Sojiro Maruo y que tiene una manga muy bueno que se llama La sonrisa del vampiro y que está muy pero que vale la pena. Eso es todo. sí, de hecho lo que mencionabas de que del estilo Disney, de hecho los primeros mangas que se utilizaron, bueno, que se publicaron estaban basadas en novelas
europeas o novelas como tipo Los Tres Mosqueteros y demás. Esas fueron las primeras entregas de los mangas, pero ya después precisamente se hizo popular este estilo como caricaturesco, estilo Disney, que te digo que estaba más enfocado a los niños. Y cuando nace el estilo que conocemos más o que caracterizamos más de los mangas es cuando empiezan a darle más importancia a esto que se llama el gekiga. El gekiga se refiere a las expresiones exageradas pero de las personas, pero a partir de un dibujo realista, ¿no? Entonces, lo que defendían los mangakas que empezaron con este tipo de estilo era que nosotros no solamente estamos dibujando para niños, ¿no? Este estilo de dibujo es para representar otro tipo de historias. Y por eso es que se empieza a hacer esta distinción de cómo algunos todavía se mantienen en algunos casos, no siempre, de que los que tienden a ser como para más infantiles utilizan un estilo de dibujo como más deforme, pero a la vez más lindo, más kawaii, y aquellos que se dedican a, digamos, a géneros un poco más serios, como se le llama el seinen, que son historias dedicadas a un público ya adulto joven, adulto grande, con un estilo de dibujo más realista, ¿no? Así, de ahí viene. No sé si has tenido alguna experiencia con el seinen, Maro, de dibujitos más realistas. Sí, bueno, yo les digo que soy una bebé en el mundo del manga. Yo también como Héctor he leído más lo que es yaoi o biel. Y sí he leído gore, pero muy poquito, yo creo. He estado empezando como a consumir más manga, pero sí se nota como la diferencia del dibujo. Por ejemplo, los que son más infantiles, puedo poner, por ejemplo, a los de Clamp, podría ser, Uh-huh. que son para un público más chiquito. No es que el dibujo sea, deforme o lo que sea de más chiquitito, pero sí se nota la diferencia, ¿no? Al momento, por ejemplo, está esa versus el manga, no sé, ahorita estoy leyendo los de Banana Fish o los de un manga que se llama Plunderer. Son diferentes la forma en que se expresa el dibujo para un público más chico a un público mayor. Entonces sí como que puedo notar como esa pequeña diferencia dentro de los mangas, y en los que son pues ya hoy ni se diga, ¿no? Igual también creo que la época influye mucho en la manera del dibujo. Por ejemplo, hubo un tiempo en donde muchos dibujos eran similares, creo que a los de Naruto, porque pues era lo que pegaba, igual la fórmula en que se estaban creando los mangas, como que tomaban esa idea, y yo creo que eso también tiene que ver, ¿no? Lo que está pegando en el momento es donde pues van a explotarlo, ¿no? A la máxima. Sí, de hecho, no sé si conoces este anime Fruit Basket. Sí. Sí, bueno, el manga, si ves el manga que se parece un montón al estilo dibujo de la primera versión de los 90, está Ajá, de los horrible, 90. horrible. Está Es muy como, picudito. sí, la cara es como una U, Ujú. así, una U, la barbilla, la nariz es como un triángulo y los ojos, no sé, como unas avellanas y Sí. listo. Uh-huh. Sí, igual por eso no me gustó tanto la versión noventera del anime. Yo vi la más reciente y me gustan mucho, la verdad, los dibujos, cómo los cambiaron. Pero, Uh-huh. por ejemplo, ver la diferencia de los mangas de Fruit Basket a, por ejemplo, shoujos que he leído sí en manga, estoy leyendo uno que se llama Aoha Raido o Aoharu Rai. Ah, sí, sí. Me gustan muchísimo los dibujos de ahí y, o sea, están súper bonitos, o sea, se ven como de verdad ahora sí, están muy bonitos, es como que muy diferente. Y creo que eso también influye mucho al momento de pues estar leyendo, ¿no? Y es que también depende del tipo de iluminación dependiendo del género. En lo que es el sollo, Ujú. este tipo de historias de amor, cómo vamos a identificarlo en el dibujo, de que van a tener como estos fondos unas burbujitas cada vez que hay como un momento lindo, así, Sí, colores el muy brillito. claros, ajá, enfatizan mucho Sí. el brillo en los ojos, y en comparación de historias, digamos, gore o historias de terror, vamos a tener colores súper oscuros, más tintas negras, muchas Ujú. sombras, casi no va a haber te digo, a veces el juego de luces más bien es para enfatizar el Ajá, juego un de momento. sombras, ¿no? Ajá, entonces ahí también ves las diferencias sobre todo la iluminación o el fondo Y en la los influencia mangas. que tiene el género dentro de la forma de hacer dibujo, que ahorita que preguntaba sobre el cambio o la diferencia que notamos viendo anime y leyendo manga, por ejemplo, yo pues
consumí más anime que lo que he consumido manga, pero yo soy muy fan, y creo que sí lo he dicho a ustedes, o si no, pues ahorita se van a enterar, del anime de Mirai Nikki. Me gusta mucho, es de los primeros animes que vi así formalmente, que yo dije, voy a empezar a ver anime. Sé que algunos discrepan como de mi opinión en cuanto a si les gusta o no Mirai Nikki, pero bueno, ya es como gustos personales de cada quien. Pero ahorita que estoy leyendo el manga sí me doy cuenta como de esas diferencias, porque pues te digo que estoy leyendo de Aoha Raido, que es pues el shoujo, y sí se ve como lo que estabas mencionando de diferencias en cuanto a la luz que le ponen a los dibujos, porque es completamente lo opuesto a Mirai Nikki, que es medio gore el asunto, es como diferente, entonces creo que eso me gusta, el énfasis que le ponen dentro del manga a la diferencia en el anime, que pues como tú ya lo ves todo a color, pues obviamente ahí tienen como más facilidad, pero ver la destreza de un mangaka para como que mostrarte todo eso mismo dentro de pues sus dibujos que son en blanco y negro, creo que me parece súper chido, la verdad. No, y otra cosa del estilo es cuando te empiezas a ser fan de un autor en particular o de un grupo en particular, porque también hay notas diferencias y las propias influencias que tiene ese mismo autor. Por ejemplo, bueno, iba a hablar de la imagen anterior, pero bueno. Ya. Por ejemplo, ahí mismo lo que tenemos en pantalla es muy claro el tipo de dibujo, la diferencia del dibujo entre, por ejemplo, Bleach y este otro, Uh-huh. ay, el del puño, ¿cómo se llama? One Piece. El de One Piece. O sea, magistral la diferencia de dibujo de uno y otro, porque el de Bleach es un poco más realista, más enfocado a los detalles. Y ahorita que mencionaste a Clamp, el estilo de Clamp es como súper característico porque tienen sus brazotes Sí. enormes ahí, ¿no? Y todos parecen Sí, Shaoran, todos parecen Sakura, ¿no? Entonces, sí. también ahí lo puedes ver. Y aquí ahorita que mencionaste completamente a las clam, tengo que quejarme abiertamente con que las desgraciadas nunca han hecho un maldito beso en todas sus historias, nunca ponen uno. Ya, Y están maldición. regodeadas de Y dinero, luego Maro. se queja del Ah, fanservice. Ojo ahí. Que miren, aquí hay algo que me gustaría aclarar, hablando mira, de En las fin, Irving, la no. clamp. hipotenusa. En ¿Qué fin, pasó, la Espérame, Fátima? hipotenusa. paréntesis, paréntesis. Maru ¿Qué cancelada por pasó? decirle desgraciadas a Gas Clan. Ya, punto. No, No de miren, nuevo. yo he leído nada más de ellas en manga, la de las guerreras mágicas, porque soy fan del Ah, anime, me gusta. Y obvio soy fan de Sakura Card Captor y amo el anime y he visto todo y he visto Subasa y he visto un chingo de cosas de las clam, pero no puedo creer que en todas sus historias ni siquiera una referencia, es que no puede ser. Ahí sí necesito fanservice, gracias. no lo necesitan, Maru, tienen dinero. Ya sé, y yo no, pero quejarse es gratis. Gracias. Que ahí quería hacer un paréntesis, que quería aclarar algo, porque lo estaba mencionando hace rato, pero ya me corté, de que Vale. mucha gente piensa que hay mangas populares, que eso, el mangaka de tener dinero, por ejemplo, en Gintama, el mangaka de tener dinero porque la serie es popular, pero en realidad los mangakas ganan bien poquito con lo que hacen del manga, porque la mayoría de los productos se va hacia la editorial y muy poco porcentaje se le queda al autor. Es más, de lo único que sacan dinero los autores es cuando ellos sacan sus propios libros de ilustraciones con los personajes que hay de su historia. Si eres fan de un autor, de un mangaka, te recomiendan Cómprale. mucho comprar esos libros porque incluso de los animes, de las figuritas de los animes, de los videojuegos que salen de los animes, ellos no ganan nada, se le va a la compañía. Entonces, ahí ya depende mucho de los tratos que haga cada autor, pero la mayoría sí anda de pobres, por eso siempre están estos chistes de los mangakas Igual de pobres. asqueroso que el mundo del Sí, mundo. Igual de Sí, asqueroso que el mundo editorial de Occidente. ahí la única rica es la autora de total. Inuyasha, que es así nada en dinero, es reconocida como una de las mujeres más ricas en Japón. Chale. A su Sí, sí. máquina. A huevo. Pues yo creo que sí ha de haber mangakas que tengan bastante dinero, que hayan sido Bueno, sí. inteligentes. Es que Yo, también, o yo creo sea, que ha yo dependido de veo sus las noticias oportunidades, del de ¿no? Shingeki no Kyojin y yo no lo veo sufriendo de dinero. La verdad.
Las Pero creo que cosas como son. ahí depende de lo que decía Fátima, de los tratos que hagan y el cómo la empresa los incluya a ellos. Porque al final ellos como personas, como mangakas, son una empresa personal. Y si ellos como figura pública vende más, la empresa los jala más. Y supongo que eso hace que ganen dinero, igual que los autores de acá. Cuando los autores de acá se vuelven una empresa personal, a partir de ahí es cuando nadan en dinero. El resto, pues hay que sobrevivan como Sí. puedan. Sí, también depende Ay, de no los puede ser. tratos. Por ejemplo, ¿han visto Beastars ahorita que en Netflix? Sí. ¿No? El de los Bueno, furros. la autora ha Burros. ganado furros. Ay, no, La autora ganó Mari dinero. la furra, no puede ser. Oye, Segunda cancelación Fátima para también Maro la el día vio. de hoy. Pero yo no ¿Por soy tan fan, es mi qué? hermana sobre todo. Me parece un Bueno, pues poco entonces no telenovela, nos pero insulten. está bien. Oye, yo no lo dije como un insulto, tú te lo tomaste así. No nos, Está bien, porque Maro. así lo hacen. La verdad sí es un poco vergonzoso, pero no he visto la segunda temporada, así que no me spoileen, por favor. Bueno, Ya está me bien. spoileé, pero está bien. Que la autora ahorita está ganando más dinero, sobre todo porque ha hecho tratos y se ha vuelto la ilustradora de algunos zoológicos en Japón. No me acuerdo qué zoológico en Wow. específico, pero si tú vas ahí ves las ilustraciones de esa autora y también varios artistas está haciendo ahorita como retratos de te dibujo en tu versión furro, ¿no? Entonces, de ahí también, ese tipo de cosas les dan dinero a los autores. También cuando su Me manga empieza a ser... interesa. Sí, Esto ya se puso muy random. Ayuda. Ya cuando hablamos de furros, ya esto ya se descontroló. Hay pero que bueno. calmarnos, compadres. Y ahora, para tener un tema antes de pasar a las recomendaciones, quería preguntarles qué opinan acerca de esta especie de lucha interna que a veces ocurre entre el manga y el anime y las personas que se vuelven puristas de consumir o solo manga o solo anime. Porque creo que esa pelea se ha puesto como muy interesante y los puntos de vista están también chidos, entonces quiero saber ustedes qué opinan. Mm. Pues yo era así. Yo era, no voy a decir que purista porque creo que se me hace como, no, no lo era, pero no me gustaba la idea de decir, ay, me voy a poner a leerme el manga porque siempre me pareció que algunos eran como que asquerosamente largos. Y me daba flojera ponerme a buscarlos o a leerlos. Y yo decía, pues, ¿para qué si ya está el anime, no? Justamente. Me pasó con Tokyo Ghoul hasta que después entré a las comunidades de internet y no manches cómo odian el anime de Tokyo Ghoul. A mí me encanta y no me da pena decirlo, soy fan del anime de Tokyo Ghoul. Pero sí cambia, justo, pero sí sé que cambian, no lo he leído aún, pero sí lo voy a hacer, porque creo que a partir de la segunda saga, la segunda temporada se la sacaron de la manga y la que se supone que ya era la versión pues ya del prota adulto, pues no la hicieron bien, que como que la cagaron mucho. Y entonces pues tendría que leerlo como para ver por qué tanto enojo, ¿verdad? Pero pues así tal cual a mí me gustó, ¿no? Así sin conocimiento a mí me gustó. Y me pasaba mucho con muchos animes, pues, que hasta que este año yo creo empecé a leer tal cual bien mangas. No, el 2020, yo creo que sí, ya fue inicio de pandemia, empecé a leer bien mangas. Y sí es como diferente la experiencia, pero yo no creo que deberían funar tanto a la gente porque no quiera o ver el anime o leer el manga. Es Sí, mi opinión, dejen de funar gente. sí, y es que además son dos tipos de experiencias, ¿no? Porque en el manga hay quienes que dicen, o los que hacen cierto género de manga, mencionan que es como también como una especie de arte visual, ¿no? Porque tienen estos espacios en donde ellos se enfocan muy bien en a partir de qué perspectiva voy a dibujar tal cosa, y dependiendo de la perspectiva es que se va a hacer enfoque, digamos, en la posición como está el lápiz de alguien, ¿no? Y esa posición del lápiz tiene cierto significado porque así te das cuenta de la melancolía del que lo está portando en la ilustración, este tipo de cosas. Entonces el manga es como una especie de actividad un poco más
tranquila, más reflexiva a veces cuando estás leyendo. Y ya de ahí depende mucho del estilo de autor, porque hay quienes que ponen un montón de diálogo y quienes que más bien se enfocan en el aspecto visual. Y el anime, pues es el anime, ¿no? Entonces, ahí ya depende mucho, cuando se trata de adaptaciones de un manga, depende muy bien de quién lo va a hacer, Animar. animar, porque no me acuerdo muy bien de los nombres, y me voy a ver como malo taco porque no me sé los nombres, pero hay algunos que se dedican a animar anime que son conocidos porque de los mangas que agarran le cambian siempre el final, hacen su final original ellos. Hay otros que lo que ocurre es que hacen finales inconclusos. ¿Por qué? Porque dependiendo del anime, es muy raro que un anime logre agarrar todo el manga. Porque los mangas, como son semanales o como son seriales, y tienen primero que tener cierto éxito para que se les haga un anime, para que tengan cierto éxito siempre acaban como en suspenso, ¿no? Por cada capítulo, cada dos Sí. capítulos. Y por lo tanto, una vez que ya se vuelven populares, obviamente aún no han terminado. Y el anime, por eso es todo este rollo de, bueno, voy a adaptarlo cuando ya se acabe o lo adapto todavía que está en auge el manga, ¿no? La mayoría se va porque Yes. todavía está en auge. Y como lo adaptan ahí, no ha acabado. No saben qué con eso. Y no están seguros si va a haber una segunda. Juego de Tronos. Sí, porque en el anime Naruto y su relleno. entonces luego le ponen relleno, pero lo más común es que como no saben que vaya a haber una segunda temporada, porque hay cientos de animes todos los años y dicen, no, este anime probablemente no va a tener una segunda temporada, mejor o le inventamos un final o lo dejamos inconcluso, ¿no? Y luego como no saben, pero tienen como la esperanza, ahí lo dejamos como con una incógnita medio rara que no se parece para nada al manga. Seven Ghost. Solo en casualidad de que luego nos renueven para segunda temporada, ¿no? Hijos Y ya de la llegando a la segunda China. temporada es la misma incógnita, ¿no? Entonces, ese es el problema. Por eso con Hijos los de la animes me China. gustan mucho los que son originales del estudio. Pero también me gustan mucho aquellos que son como muy fieles al manga. Y de los que se inventan ya depende de cómo se lo inventen, ¿no? Que ¿Cómo, no me lo cómo vayan lo a caer hacen? bien feo. Ajá. Ay, pero no. Yo tengo una queja para la casa animadora que hizo Seven Ghost, que no siguió haciendo la segunda temporada y la dejó bien buena. Porque son así. No había presupuesto. Ahí está el La manga cancelaron. Marulételo, ese sí se parece. Ya sé, lo voy a buscar. Pero no, es que no manches. Ay, no, sigo enojada. Sigamos, no hablemos del enojo de Maru en este momento. Sí, el punto es que son dos experiencias distintas y que no veo mal con que si te quieres quedar con el anime, quédate con el anime. Y si tienes el manga, tampoco te enojes por el anime porque están todos estos factores, ¿no? Yes. Dejen a Ustedes la gente ser gócenlo feliz, y ya. básicamente. Yes, ustedes gócenlo. No pregunten, solo gócenlo. Sí, y Y bueno, ahora vamos a pasar a recomendaciones. Así que, no sé, Héctor ya dijo Fátima, la suya. Héctor ya dijo la suya. Así que oficialmente entramos en nuestro momento recomendación de Tintero Blanco. Fátima, Maru, Héctor, ¿qué manga quieren recomendar? Yo puedo recomendar otro. Vale. Vale. One shot, lo voy a decir rápido. Es un one shot muy bonito que se llama Ganbare Nakamura-kun, o en español, No, Tú puedes, Nakamura-kun. Me encanta porque Ay, su diseño de de todos. dibujo es como ochentero, pero el manga es como actual, entonces está súper lindo y está muy bonito y se lee súper rápido porque es solamente un tomo. Creo que vale mucho la pena leerlo. Y ya. Ay, sí, está bonito. No lo sí, he leído, pero sí sé cuál es. Sí vale la pena. lo voy a buscar terminando esto. Te voy a decir, Héctor, tenías razón. Corazón, corazón. Sí, sí, sí. Bueno, si estamos hablando ya de japonesios nada más, mangas, pues quiero recomendar pues el que mencioné que estaba leyendo ahorita, el de Ohara Idol, si les gusta el shoujo. Y el de Banana Fish, porque es ochentero y entonces tiene un dibujo muy bonito, a mí me gusta. Es como trazos de lápiz así, muy cute. Y está muy buena la historia, por si no habían dado cuenta, que aquí esta persona simpea por Banana Fish. Y ya, porque si no, me voy cual gorda en tobogán. Así que, pásale, Bueno, Fátima. estamos hablando de los viejitos. Yo recomiendo mucho el anime de Parasite.
para que vean, es una experiencia muy distinta al anime. Ahí tiene un anime ahorita actual, pero el manga, como está en los años 90, son situaciones súper distintas. De hecho, la personalidad del principal es completamente diferente, ¿no? Entonces ahí si quieren ver otra propuesta de cómo la misma historia puede interpretarse de manera diferente, está ese manga. Yo voy a recomendar a mi autor favorito de todos los tiempos de manga, se llama Naoki Urasawa, y él hizo mi manga favorito que se llama Monster, y aparte 20th Century Boys, ¿no? Son como que sus dos historias súper reconocibles, las más populares, y ahí se lo checan, porque es un autor, a veces siento underground porque no se le aprecia lo suficiente, y es un autor que escribió mi manga favorito de todos los tiempos, se llama Monster, es de un cirujano japonés que está viviendo en la Alemania pre-caída del muro de Berlín. Entonces, y que lo culpan de el que salva a un niño que más adelante se vuelve un asesino serial. Entonces, y todos en Alemania lo culpan a él porque piensan que él está cometiendo todos estos crímenes. Entonces, por ahí va la cosa. También hizo otro historia que es su segundo trabajo más reconocido, 20th Century Boy, trata de una secta que también están, a través de su líder, se dedican a hacer asesinatos y ese tipo de cosas. Otro manga que me gusta mucho es Berserk, de aquí estamos como, digo, se va con la Edad Media Europea, en donde es como de un guerrero que lucha con demonios, y hay como datos, ¿no? Como tratos, ¿no? Es muy complejo la historia de Berserk, que acaba de morir, de hecho, sin acabar el manga, pero ahí no sabemos muy bien cómo va a ser la situación. De todas formas lo recomiendo, sobre todo la época de oro, que es casi como una historia exclusiva por sí sola, así que ahí se lo busca. Y un BL que se llama Dokusei, que la película está muy bonita, pero léanse el manga también. Tiene más. Léanlo. Y pues bueno, eso ha sido todo por nuestro podcast de hoy. Esperamos les haya gustado esta temática de manga que trajimos para ustedes. Recuerden que todos los lunes tenemos recomendaciones literarias. Todos los días 15 tenemos lectura de autor en nuestra sección La Quincena. Todos los finales de mes tenemos un video random donde nos pueden ver haciendo estupideces. Y cada viernes estamos aquí en nuestro podcast. Así que, como ya saben, déjenos un like, suscríbanse. Si quieren, déjenos un comentario donde nos digan cuál es su anime o manga favorito. Y nos vemos en el siguiente podcast. Bye. Ay, se me olvidó Bye. recomendar a Junjito. Sí. Diablos, pues ya ni Lean a modo. Junjito.